Reconocer un Tiene que aumento en ser, las inversiones. ¿cómo? Reconocer un aumento en las inversiones en asociadas. ¿Por cuánto? Por 120. Por el porcentaje de participación. Exacto. Entonces, ¿cuál es el registro contable? Inversión en asociadas contra ganancia en participación por 120.000. Ahí está el asiento contable. ¿Me siguen todos? Necesito que todos sigan ese registro contable. Ojo que acá estamos haciendo qué cosa. Todo lo que ocurre en el patrimonio de la entidad en donde se invirtió, en este caso la entidad asociada, que es la entidad B, yo lo tengo que reflejar en la inversión en A. ¿Sí? El patrimonio con la ganancia aumentó o disminuyó. Aumentó. ¿Y qué pasa en la inversión en A? ¿Aumenta o disminuye? Así como ocurre en el patrimonio en B que aumentó, mi inversión en A tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque ahora vale más. Porque yo invertí precisamente para eso, para obtener ganancias. Y ahora resulta ser que ahora vale más. ¿Qué busca el método de participación? Reflejar el valor real en la medida en que se vaya comportando, en la misma medida en la cual se va comportando el patrimonio de la entidad asociada. ¿Me sigue? ¿Y ahora qué hago con el dividendo? ¿Qué pasa en el patrimonio de B cuando se decreta y se paga un dividendo? Cuando se decreta. El Está decreto, una disminuyendo. asamblea Disminuye. y todo. ¿Qué pasa con ese patrimonio? Disminuye. Si el patrimonio de B disminuye, la lógica, si aumentaba, el valor de, si el patrimonio aumentaba de forma directa, aumentaba la inversión. ¿Qué pasa cuando disminuye el patrimonio? ¿Qué ocurre en la inversión con A? Disminuye la inversión. ¿Cómo sería el registro contable y por cuál valor? Efectivo y equivalentes contra inversión en asociadas por 45.000. Fíjense cuál es el cambio con el del costo. ¿Qué hacíamos con el dividendo en el caso del costo? Era ¿Dónde un se ingreso. Ajá. ¿Y qué hacemos acá? Bajamos la inversión. ¿Sí? Ahora ustedes se preguntarán, profe, pero ¿será injusto eso? Porque no registré la ganancia por el dividendo. No, pero es que tú registras la ganancia cuando te avisan. Tú registras la ganancia cuando te avisan. ¿Por qué? Porque este método lo que busca reflejar es que si una empresa en la cual yo participo como un inversor de una asociada, me avisa a mí que tuvo una ganancia, ya yo me gané ese derecho. Reparta o no el dividendo a tiempo. ¿Sí me siguen? O sea que yo reconozco la ganancia del efecto de la utilidad, no al momento en el cual reparte el dividendo, que es lo que pasa en el método del costo. En el método del costo yo ignoré los 400.000. ¿De dónde proviene la ganancia del dividendo? De esos mismos 400.000. Pero en el modelo del costo, yo voy reconociendo la utilidad en la medida en que me decretan el dividendo. En cambio, en el modelo del método de participación, yo reconozco la ganancia cuando me la gano y cuando me la reparten, yo bajo el valor. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando me gané la ganancia, registro la ganancia. Y cuando reparto el dividendo, no puedo registrar otra vez la ganancia, porque ya la había registrado antes. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. ¿Está claro eso? Sí, profesor. ¿Hay alguien Sí, que tenga dudas con esto? ¿Hay alguien que tenga dudas con esto? No, duda con eso no exactamente, Ajá. pero quisiera saber acerca de un caso. Por ejemplo, supongamos que ellos decretan un dividendo, el dividendo se paga en efectivo. Yo debo disminuir mi inversión.
pero si ellos hacen un aumento de capital y parte de esas acciones las tomo yo, ¿no afectaría también a la inversión en acciones? Por A la supuesto inversión que en sí, de hecho asociados. está tomando más inversiones. Pero ahí Exacto. tendrías que evaluar otra situación, Gabriel. O sea, el hecho de que tomes más inversiones o más acciones te puede llevar a una situación totalmente diferente y eso es otro nivel de evaluación. Porque si tomas más acciones, a lo mejor ya no tienes influencia. Y si no tienes influencia, a lo mejor caes en un contexto de control individual. Exacto, caigo en Y control. la forma de contabilizar es totalmente distinta a esto que estamos viendo. Por ahora Ok, no le metamos más candela porque quiero que queden claros todos con el método. Lo que me interesa en este momento, muy buena la pregunta, pero tengo que contextualizarme en todo el escenario del salón. ¿Todos están claros con el método de participación hasta aquí, hasta ahora? ¿Alguna complicación? Por favor. Y el que no esté claro, bien. Tenemos un detalle con el método de participación. ¿Cuál es ese detalle? Que las mediciones solamente se hacen posibles con las acciones que tengas de voto potencial en ese momento. ¿Sí? Y básicamente pueden haber plusvalías implícitas. Plusvalía implícita, ¿qué significa? Oye, que alguien por un hecho eventual me pudo haber pagado una inversión. Yo voy a saltar este tema de la plusvalía implícita porque me interesa realmente ver el tema de los métodos de valoración para luego caer al contexto de que es un acuerdo conjunto, ¿correcto? Yo quiero saltarme el método de participación e irme directamente al método del valor razonable. Ojo, que después de estas cosas del método de participación lo vamos a ver en el acuerdo conjunto que tengamos para los efectos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto me lo voy a pasar y vamos a ir al método del valor razonable. Modelo del valor razonable. ¿Qué nos indica el modelo del valor razonable? El modelo del valor razonable nos indica que al momento de la compra, igualito que los dos anteriores, precio de la transacción, salvo que en el modelo del valor razonable, como yo estoy comprando y valorando según el comportamiento del mercado, cualquier costo referenciado a la compra forma parte del valor razonable o del valor de la inversión. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo mide la inversión? Posteriormente al valor de mercado. O sea, en el costo llegaba el valor del costo. En el método de participación yo variaba el valor de la participación de acuerdo al comportamiento de qué cosa en el método de participación. de acuerdo al patrimonio del asociado. De acuerdo al patrimonio de la sociedad. Ahora en el modelo del valor razonable yo registro el costo, le puedo sumar algunos costos de transacción adicionales como por ejemplo el costo de publicar las acciones en el mercado, me lo van a cobrar a mí en la Bolsa de Valores de Caracas, X, Y, Z, y forma parte del costo. Pero en la medición posterior, yo tengo que ver el comportamiento del mercado, porque no puedo dejar el mismo valor como si pasa en el método del costo. ¿Sí? Sino que, si bien este no está evaluando cómo se comparte el patrimonio de la entidad en la cual invertí, tiene que evaluar cómo varía el valor de la acción en el mercado. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, vamos a ver esa medición siempre y cuando ese valor razonable esté medido de manera fiable en el mercado. O sea, que existan precios de cotizaciones para la misma empresa, para las acciones de esa empresa en la cual invertí, o que haya un instrumento similar a la acción en la cual invertí, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora este ejemplo con el método del valor razonable. El mismo ejemplo.
Ustedes vayan leyendo y vayan maquinando, hagan sus asientos en el cuaderno y cuando yo regrese voy a buscar agua, me lo van a dictar. Vean ahí todo lo que aparece y van a escribir el asiento contable, háganlo sobre el cuaderno, por favor. Ya ven. ¿Cuál registro contable? El primero, al momento de la adquisición. Inversión en asociada contra banco. Segundo, ¿qué hacemos con el segundo? Me generó la duda, ¿no? Diré alguno. Profe, no digo nada porque me generó la duda. ¿En dónde tomo en cuenta que la entidad B te avise que hubo un incremento en el patrimonio? Esas son las reglas que ustedes tienen que agarrar, muchachos. Y ya comienzan a pensar como contadores. ¿Te sirve algo que te informen que el patrimonio varió en este método? No. ¿En dónde te interesa la variación? ¿En el patrimonio o en el mercado? En el mercado, en valor razonable. Entonces, Cambio. esta es una nota revelatoria más. O sea, no hago nada con eso. ¿Qué hago con el decreto del dividendo? ¿Te sirve que te informen que hubo una variación del patrimonio porque disminuyó el dividendo? Ese patrimonio. ¿Estás aplicando el método de participación? No lo estás aplicando. ¿Pero debo contabilizar? Sí. ¿Cómo tengo que contabilizarlo entonces? Porque me están entregando la plata. ¿Cómo lo contabilizo? Como un ingreso, banco contra ingreso por dividendo. Pero no dudes. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas, Gabriel? No sé. Es un ingreso. ¿Por qué? Porque te entregaron la plata y plata que te entreguen y el efecto de la inversión es una ganancia, chévere. O sea, ¿qué vemos acá? Que el ingreso por dividendo, al igual que en el método del costo, lo contabilizo como un ingreso. ¿Por qué en el método de participación no? Porque es que yo anticipo las ganancias de acuerdo a la información que me vayan presentando cada año, las ganancias o la pérdida. Porque el método de participación es el único método de los tres que busca reflejar la variación de la inversión en base a los movimientos patrimoniales. ¿Me siguen? Con base a los movimientos patrimoniales. ¿Sí? Me estoy explicando. Entonces, este tema de la variación que ocurra producto del dividendo, tanto en el método del costo como en el método del valor razonable, no significa que no lo voy a contabilizar. Me refiero al dividendo. Sí lo tengo que contabilizar, pero ya no por la variación propia del patrimonio, que en el caso del método de participación te rebajaba la inversión. En este caso, yo lo estoy reflejando porque estoy reconociendo una ganancia que no reconozco sino en el momento en que me decretan el dividendo. Caso contrario del método de participación, que en el método de participación yo reconozco la ganancia ¿cuándo? Cuando ocurre. ¿Y cuándo ocurre esa ganancia? Cuando me informa. ¿Y dónde te lo informan? En el estado de resultados. ¿Sí?
tanto en el método del costo como en el método del valor razonable, la ganancia proveniente de las utilidades de la entidad asociada la reconozco cuando me reparten el dividendo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Aló? Sí, Escucho un solo sí. Me preocupa no ver tanto Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí, ¿Está profe. claro? Ok, entonces yo tengo ese reconocimiento igual al del costo. ¿Y el que viene qué hago? Ajusto la inversión en la asociada por 125.000 porque es la diferencia entre lo que pagué y lo que vale hoy la Y inversión. ahora sí me interesa ajustarlo porque yo estoy referenciado a un valor de mercado. Y el asiento contable es aumento el valor de la inversión contra ganancia en cambio del valor razonable. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. sí, Y acá el inversor clasifica las inversiones asociadas como activos no corrientes. ¿Qué información debe revelar? Todo lo que hablamos. Por ejemplo, cuando estás en el método del costo, tal como siempre lo menciona, hay que revelar la política contable, o sea, qué método estoy utilizando, el importe en libro de la inversión, el valor razonable cuando se utiliza el método de participación, si existe ese valor razonable. Fíjense, utilizando el método de participación, me interesa revelar el valor razonable. ¿Por qué? Porque pueden haber indicios de deterioro. En la inversión al costo, revelación de los importes de dividendos y otras distribuciones de ingresos. ¿Sí? Y en revelaciones adicionales, por el método de participación, revelar participaciones de resultados, participaciones de operaciones discontinuadas y el valor razonable, cuando estamos en el método del valor razonable, revelar la información requerida para unos párrafos que te pide otra sección. Con esto, muchachos, yo doy cierre al tema de inversiones en asociadas. ¿Sí? Que ese tema de inversiones asociadas siempre me gusta darlo porque me va a ayudar a explicar uno de los formas de contabilización una de las formas de contabilización de un tipo de acuerdo conjunto. ¿Me sigue? ¿Y por qué vemos este método de inversiones asociadas? Porque explica los tres métodos de la NIF para las pymes. Cuando ustedes se van a la sección 15 de la NIF para las pymes, que es la sección de acuerdos conjuntos, negocios conjuntos, ustedes cuando lean le van a decir, mira, todo eso lo expliqué en la sección 14. ¿Qué cosa explicó en la sección 14? El método del costo, el método de participación y el método del valor razonable. Todo eso lo explicó en la sección 14. Acá, obviamente, yo quiero utilizar esta referencia porque es un tipo de acuerdo conjunto que lo vamos a ver dentro de un rato. Ustedes tienen que evaluar el cambio que tiene un inversor que tiene influencia significativa, que lo lleva a influir con cierto nivel de poder en una asociada, puede cambiar su estatus de inversión, es decir, cambiar su estatus de inversor en una asociada a otro tipo de inversor cuando se pone de acuerdo con otro inversor de la misma entidad para controlar de forma conjunta a esa entidad en donde invirtió. Y ese acuerdo de forma conjunta le lleva a un contexto totalmente distinto en cuanto a nomenclatura de normas, porque deja de ser una inversión en asociada y se convierte ahora ese accionista en un inversor en un acuerdo conjunto, más allá de que individualmente tengan la misma cantidad de porcentaje de propiedad de las acciones. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Yo voy a dejar de compartir acá para cambiar la presentación, pero quería que me dijeran si tenemos alguna duda con este tema. ¿Tenemos dudas, preguntas? Aprovechemos 2, 3 minutos, por favor.